Muy buenas noches a todos y a todas. De esta manera damos una cordial bienvenida a esta nueva edición del conversatorio en clave psicojurídica, titulado en esta oportunidad Actualización en perfilación criminal. Hoy tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Juan Francisco Alcaraz, desde España, quien es presidente de la Sociedad Española de Investigación en Perfiles Criminológicos, doctorando en Derecho, máster en Psicopatología Criminal y Forense, miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Española, autor del libro Manual del Asesinato en Serie, Aspectos Criminológicos. Es un placer contar con la presencia hoy de Juan, sé que está allí en España con horarios bastante nocturnos, así que gracias Juan, y vamos a tener el enorme privilegio de volver a contar con él, que estábamos adelantando, para el segundo seminario internacional que vamos a dictar desde la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, que se va a dictar durante el mes de julio. Vamos a contar con la valiosísima presencia del doctor y otros profesionales de excelencia a nivel nacional, así que luego del conversatorio vamos a comentarle a todos y a todas cómo hacer para matricularse y aprovechar esta maravillosa oportunidad de formación que vamos a brindar desde la asociación. Damos de qué modo inicio al conversatorio. Muchas gracias, Juan. Y bueno, comenzamos con este conversatorio en clave psicojurídica, actualizaciones en perfilación criminal. Bueno, en principio, buenas noches. Como tú has dicho, estamos aquí a unas horas ya altas en España, pero bueno, en principio, bien, estamos a gusto y para mí es un placer volver a tener la ocasión de visitar Argentina, sobre todo a todos los amigos de la asociación que allí pues nos hemos curtido un gran camino en diferentes territorios y en diferentes visitas y bueno, por parte mía agradecer muchísimo vuestra confianza y espero que el curso, o en este caso el seminario, sea de interés como fue el primer seminario internacional, mejor dicho, curso internacional que se hizo en Patagonia, en Puerto Madryn, si yo no recuerdo mal. Ahí no sé si hay alguna interrupción en internet. ¿Usted me escucha bien, Juan? Sí, te oigo, dime. Ahí estamos. No, porque había quedado congelado quizás la imagen aquí. Bueno, Sí, muchas gracias. Aprovechamos para recordarles a todos y a todas que nos pueden dejar las inquietudes, los comentarios para luego intercambiar puntos de vista. Vamos a dar comienzo de este modo. perfecto. Muy bien. Bueno, si te parece, voy a hacer una pequeña referencia a lo que está estipulado para este seminario. En principio sería, el objetivo principal es volver a actualizar la herramienta de investigación denominada perfiles criminológicos, para lo cual hemos considerado, por parte de la asociación y por parte mía, el aportar un temario no muy extenso, pero sí bastante compacto, para que las personas que asistan al curso tengan una, una anticipación del texto y de una serie de conocimientos, puesto que habrán personas que ya tengan conocimiento de esta herramienta, otros que hayan participado en el seminario inicial que se hizo hace unos años y otras, pues la verdad, no tengan ningún conocimiento. Entonces, bueno, pues con el texto por lo menos se va a tener esa opción de ir medianamente asesorado e informado. Y lo que vamos a intentar es hacer no solo un curso teórico, sino sobre todo un taller enfocado a cómo se aplicaría a un caso práctico la herramienta del perfil criminológico. Puesto que hay que hacer una primera matización que es importante para no confundir términos. Cuando se habla de perfil criminológico estamos hablando de iniciar una investigación de
de un cero, de no conocer nada, a llegar a una resolución, pero no con nombres y apellidos, sino con una serie de rasgos. Y es diferente a una perfilación psicológica que simplemente haría estadísticamente un resumen exhaustivo de unas variables y daría un prototipo de personalidad. Eso no es un perfil criminológico. El perfil criminológico tiene 5 áreas y una preárea, que sería el inicio del caso, en el cual se vinculan circunstancias o casos que tengan variables semejantes. Esta parte no se toca en muchísimos cursos porque, bueno, no es fácil de interpretar. Pero bueno, en este seminario lo que vamos a hacer es, en el supuesto o en los casos prácticos que se trabajen, cómo se van a ir hilando, en principio, las características que nos van a llevar a considerar que hay un delito de asesinato o violación serial, es decir, un continuo. Y una vez hecha la vinculación de estos temas, pasaríamos a la primera fase, que sería el análisis de la escena del crimen de cada víctima que se haya producido, si existiese o no, en la cual actualmente, por ejemplo, en el inicio de esta técnica, el punto de contacto entre autor y víctima simplemente era físico. Pero claro, en 1990, 80, 90 era muy difícil amparar tecnologías a la altura de lo que actualmente se trabaja, redes sociales, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el punto de contacto hablaremos de lo que es el punto de contacto físico, pero también el punto de contacto virtual y una serie de anexos. Seguidamente, trabajaremos dentro del análisis de la escena los tipos de escena que se producen, pero sobre todo las características, cribando ya de inicio lo que serían básicas, escenas básicas o puras, escenas amañadas o interpretadas, y la nueva modalidad, que es la escena de ensañamiento o sobreescenificación, que son casos muy concretos y de ahí derivaremos unas personalidades. Como he dicho antes, aquí no se va a decir que Ricardo Pérez Montoya mató a... No, eso no lo vamos a marcar nunca. Lo que sí que vamos a decir es que una personalidad probablemente de un varón entre tal edad, entre 30 40 años, depende lo que nos aporte la investigación, probablemente con un trastorno bipolar o un trastorno obsesivo o un trastorno o no, o una psicosis, etcétera, dependiendo del tema que vayamos analizando, ha producido una serie de hechos y tiene estas variables. Entonces, en la escena del crimen, como hemos comentado, llegaremos a una escenificación de las propias escenas, perdón, de las tipologías incluso, y unida a esta etapa, el segundo paso será aclarar el modus operandi y la firma de la personalidad que está actuando sobre este caso. Modus operandi distinguiremos, por decirlo de alguna manera fácil, cuando tenemos una personalidad, por ejemplo, medianamente inteligente o una personalidad inteligente, porque los modus operandi vamos a ver cómo va a fluctuar en la forma de producir los actos. Y la firma, pues normalmente vamos a intentar documentarla, puesto que en la mayoría de los casos, perdona, siempre hay algún tipo de firma, pero no tiene por qué haber. Evidentemente en Hollywood, ahí tenemos el asesino del Zodíaco, el carnicero de Milwaukee, no sé, pero no siempre tienen firma o su firma no es una extensión que se pueda añadir al estudio del perfil, ¿vale? En el modus operandi lo que sí que se va a trabajar mucho y es una de las partes más importantes es la motivación.
pero la motivación desde el punto de vista claro y conciso. Es decir, este tipo de actos, ¿por qué persona está producida? ¿Qué psicopatología puede tener? Y, sobre todo, ¿qué le motiva a llegar a este escenario? Posteriormente haremos una tercera etapa, que es el análisis de la víctima en sí, y una cuarta etapa que en principio muchas veces se hace, pero no siempre tiene que producirse, que es el perfil geográfico, puesto que si es dentro de la misma ciudad, va a ser un perfil geográfico, digamos, resumido en barriadas, mientras que si es entre estados, se va a trabajar mucho más amplio. Va a ser una extensión geográfica más localizada. Claro, al hablar de perfil geográfico hablamos incluso de medios de transporte que se pueden utilizar. O sea, es un todo. Esto es un resumen muy breve. El curso en sí, de hecho, o en este caso el seminario, son 12 horas. Y son 12 horas que de verdad es un sin parar de procesar información. Pero vale la pena porque vamos a ir viendo cómo se van incardinando. De hecho, uno de los casos que quiero presentar a los asistentes es curioso porque es un 95% real de un asesinato, una serie de asesinatos que se produjeron y bueno, tiene unas connotaciones sumamente interesantes. Y ya con esas etapas, una vez que se han producido, se han interpretado, se han analizado, se confeccionará el perfil criminológico, que es el que se aportará a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes para que vayan a detener a este tipo de personas o para que filtren o criben entre los sospechosos que llevan en la investigación. Esto realmente van a ser entre 9, 8, 9 a 15 variables. Entre ellas, como te indicaba inicialmente, si es varón o mujer, o si tiene algún tipo de parafilia, algún tipo de psicopatología concreta. eh, si podremos afinar incluso en la situación laboral que en este caso esté ocupando. Si ha tenido alguna actividad, por ejemplo, vamos a imaginar que aparecen víctimas con una anudación concreta, los cuerpos llevan, los tobillos atados con un nudo marinero que es conocido solamente por el gremio de estas personas laboralmente. Pues aquí podremos indicar que la persona concretamente o trabaja o ha tenido unos conocimientos o ha sido miembro en algún momento de la Fuerza Militar Naval, etcétera. O incluso que tiene un barco y puede perfectamente conocer ese tipo de anudaciones. Vamos, ahí ya te digo, será una estructuración final en la que cuando ya las personas asistentes hayan conjeturado y hayan hecho el perfil, daremos la solución y veremos de esas variables cuántas han acertado, cuántas no, y ya será una finalización concreta también para que se vean, evidentemente no es, bueno, en muchos casos va a ser la primera vez que lo hagan, pero para que vean si se han ido muy fuera de lugar o si han acertado o se han aproximado. Porque una de las partes más importantes que se hace es cuando se hace un perfil criminológico y se aplica, digamos que una de las circunstancias más importantes es ver luego la fiabilidad con la que se ha actuado en el momento de la detención. Entonces, un PowerPoint que voy a aportar es el caso del secuestrador de menores de Ciudad Lineal en Madrid, que se hizo en su momento a tiempo real, con unos casos muy concretos. En este caso era un violador de menores, no llegó a asesinar, pero ahí estaba. Y entonces va a ser una compensación al trabajo que han hecho ellos para que vean cómo se va haciendo en tiempo real. Entonces creo que bueno, es interesante el seminario, la verdad. Las personas que estén en este mundillo, por supuesto, porque al fin y al cabo va dirigido
a miembros de fuerzas policiales, por supuesto, investigadores, psicólogos, psiquiatras, Ministerio de Justicia, Fiscalía, todo aquel que tenga una inquietud, porque aunque es una técnica realmente serial para delitos seriales, hay ciertas etapas, ciertas fases que sí que se pueden aplicar incluso para otro tipo de delitos o homicidios simples o asesinatos simples. Y bueno, pues es una buena cobertura. No sé si quieres preguntarme algo concreto. ¿Me oyes? Ahí estaba anotando, sí, desde la técnica que usted, clarísimo, doctor, que usted nos va a mostrar, a enseñar a través de la aplicación práctica, que eso creo que es un aprendizaje muy valioso. ¿Trabajan en equipo en diferentes disciplinas? ¿Cómo es la propuesta de trabajo desde el equipo de trabajo que Sí, ustedes, con el que cuentan? sí, normalmente la forma de trabajar en sí sería en un equipo. El equipo tiene unos miembros mínimos que tienen que existir, entre ellos un criminólogo, psicólogo, eh, por supuesto los investigadores del caso, si no son, por ejemplo en mi caso, cuando se lleva un tipo de investigación, yo también, al tener criminología y derecho, no comparto, pero bueno, si tuviéramos investigadores que no tengan ninguna titulación, también podrían entrar, perfectamente deberían de entrar, si tuviéramos psiquiatra y lo necesitásemos. Y, importante, una persona que tenga recursos informáticos amplios, con el fin de que se hagan buscas, sistema clúster, depende del momento. Eso sería de base. Pero, como te he dicho, si por ejemplo lo que estamos buscando es una persona que tenga, o aparece, mejor dicho, en la escena del crimen una víctima con unas anudaciones que no sabemos etiquetar, se podrá no investigar, pero contactar con algún tipo de experto, por ejemplo, en ese tipo de anudaciones, que nos pueda aportar luz, en el sentido de, bueno, pues es una anudación a la espalda que en el momento que intentas soltarte, lo único que hace es ajustarte más el nudo. Es un nudo corredizo. Es un nudo típico de escalada, es un nudo típico de marítimo. Bueno, pues cualquier persona que pudiera aportar para el caso se podría incluir, pero no como personal fijo, en principio, en principio. Claro, cuando tú haces un seminario, lo óptimo, lo perfecto sería que pudiéramos de todos los integrantes, alumnos del seminario, que tuviéramos, no sé, 5 o 6 equipos de 5 personas y una fuera miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, perdona, o de la policía, otro fuese psicólogo o psiquiatra, otro fuese informático, pero bueno, va a estar complicado porque va a haber, pero va a haber, vamos a intentar, llegado el momento, si se puede, crear equipos, ¿vale? Pero si vemos que no se puede llegar a esto, pues entonces se hará de forma individualizada. ¿Qué ganas y qué pierdes de forma haciendo un perfil criminológico individualizado o en grupo? Pues ventajas del individual, que al fin y al cabo tu criterio es el que va a marcar la investigación, va a ser un poco más egoísta, se van a notar más ciertos sesgos y probablemente te puede inducir a ciertos errores, pero bueno, no hay otra. Normalmente muchos perfiles no se crea un equipo, sino que se hacen de forma individual. En grupo, ¿qué ventajas tiene? Lo que te he comentado, tiene más opciones, pero también si hay criterios diversos te puede crear controversia y también te puede distanciar de la realidad, que es la practicidad del caso. Es decir, tanto uno como otro va a tener su vulnerabilidad. Pero bueno, vamos a ver, igual lo que hacemos, si hay un buen equipo allí, podemos crear un par de equipos y los demás que vayan por libre y luego hacer una comparativa. Vamos a intentar exponer todo lo que se pueda para aprender 100% la técnica.
Excelente, doctor. Y yo mientras hablaba hace un ratito pensaba, ¿hay un tiempo promedio en el que se realiza la perfilación criminal o cuánto tiempo lleva? Me imagino que también dependerá de la complejidad del caso, pero Claro, bueno, si hay algún tiempo más o sí, menos. por eso, claro, es buena pregunta la que me haces, porque este tipo de, cuando se producen este tipo de asesinatos, vamos a suponer que en una barriada aparece una persona fallecida con unas características. El primero es muy difícil vincularlo porque es el primero. Pues es a partir del segundo, y así viene establecido en la definición actual de asesinato en serie, cuando ya empiezas a tener unas qué concordancias te pueden llegar a vincular. Porque a lo mejor pueden aparecer dos personas fallecidas en el mismo barrio por un espacio de una semana, pero no vinculan, no son del mismo autor. Claro, haremos una práctica para ver cómo se llega a que esas variables, técnicamente se llama segregación de variables. Y bueno, pues vamos a ir viéndolo desde el principio. Pero en cambio la tercera víctima que aparece sí que, por ejemplo, coincide con la primera. Vale, pues entonces ya en el momento que se vincula, digamos que es cuando ya hay que denominar que tenemos delante un problema de asesinato o violación en serie, y ahí es donde ya se empieza a crear no el equipo, sino por lo menos, si no está creado el equipo ya, que debería, el inicio de la perfilación. ¿Qué pasa? Que una vez vinculado, en el ejemplo que te he puesto, hemos dicho, el primer asesinato sí que es el inicio, no tenemos más. El segundo no vincula porque, aunque es un asesinato, no tiene características semejantes a ese tipo de autor, o con el primero, por decirlo de alguna manera. Pero en cambio el tercero, llevamos un mes, en un mes se ha producido 3. Sí que tiene características con el primero. Todo lo que es el análisis de la escena del crimen, la primera etapa que te referenciaba, habrá que hacerla de la primera y de la tercera víctima. Todo el análisis de modus operandi y firma, habrá que hacerla de la primera y de la tercera víctima. El análisis victimológico, tercera etapa, habrá que hacerlo de las dos víctimas. Y perfilación geográfica habrá que hacerla, es decir, por decirlo de alguna manera, cada víctima conlleva un estudio particularizado. No sé si me expliqué. ¿Qué pasa? Que lamentablemente cuanto más víctimas vas a tener más rasgos de personalidad de esta persona. Vas a tener más variables para poder decir a qué tipo de situación nos estamos enfrentando. Pero eso tampoco es así, porque a lo mejor incluso con el primero ya te está dando, por ejemplo, que es técnicamente sádico por la forma de encontrar a la víctima. Bueno, pues ya tenemos una personalidad sádica muy concreta y ya tenemos también una referencia. Por ejemplo, el horario en el que se encuentran las víctimas, la data de muerte, todo eso es muy importante. Yo escuchaba mientras usted hablaba, como me decía, el departamento Cámara GESE, en San Luis ¿Perdón? puntualmente. Hay algunas pensaba mientras hablaba hace un rato respecto de los delitos sexuales y los agresores Sí, sexuales, porque sí, en un interés personal del departamento Cámara GESEL tomando entrevista a niños, niñas y adolescentes. Hay algunas investigaciones, me imagino que las debe haber respecto del perfil criminológico, de los agresores sexuales, de los violadores en serie, si hubiera alguna sí, cuestión en relación, por ejemplo, a la motivación de la que usted hablaba hace un rato, no sé, consulto porque claro, me interesa personalmente. claro, sí, 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 te respondo. Por eso he matizado al inicio la diferencia entre perfil psicológico y perfil criminológico. Perfil psicológico es tan sencillo, entre comillas, como ir a una penitenciaria, tenemos 200 violadores o agresores sexuales, hacemos
una estadística simplemente en la que tomamos los datos de edad, una encuesta. Edad, motivación, se le hace una semi-entrevista estructurada o se le pasa una entrevista rígida que rellenen, da igual. Y con esos datos de la muestra total de esa penitenciaria de 100, sacamos un perfil psicológico. Pero claro, cuidado, esa muestra es de la penitenciaria de tal sitio y es una muestra reducida. Entonces, vamos a tener unos rasgos que en algún momento genéricamente puedan coincidir, pero no va a ser la personalidad en principio que nos vamos a encontrar. ¿Qué pasa? Con el perfil criminológico es otra cosa. Estamos encontrando escenas del crimen en el que se producen actos sexuales con, con introducción de objetos o con violación pura y dura. O, voy a ir a más, no hay violación, pero hay amputación de miembros, lo cual tiene una connotación sexual, pero no operativa. ¿Qué pasa? Pues que ahí vamos a derivar a la personalidad. Probablemente puede coincidir con un perfil psicológico de violador o no, o no. Hay un caso muy conocido que es BTK, es uno de los clásicos americanos. BTK es, básicamente en español, es atar, inmovilizar y matar, más o menos, ¿no? Torturar, atar, torturar y asesinar, en el cual el tipo este mmm, conllevaba una situación de agresión pura y dura sexual, pero las connotaciones de la víctima no llegaban a dar esa connotación como violador en serie. Pero era súper, por ejemplo, ese tenía una connotación muy sádica. No sé si me explico, pero bueno, esto si tuviéramos delante el caso se vería mucho más claro. Es decir, y voy a intentar contestarte sin enrollarme mucho. No porque, no porque haya una agresión sexual, la motivación tiene que ser sexual, ¿vale? Dentro del curso veremos una motivación primaria y una secundaria. Y esto nos va a llevar, y ahora te retomaré lo de la motivación primaria y secundaria, pero esto nos va a llevar a la famosa pregunta de ¿qué es antes, un violador o un asesino en serie? Pues depende, porque una persona que es violador, probablemente su inicio de carrera criminal viole pero no mate, hasta que lo detengan y lo metan en prisión. Y ahí tenga que dilucidar una situación como la siguiente. Si vuelvo a violar, ¿qué voy a violar? Si no la mato a la víctima, voy a volver a prisión. ¿Yo quiero ir a prisión? No. ¿Soy asesino en serie? Realmente no. Soy violador en serie, pero tengo que hacerme asesino en serie para proteger, por protección. En cambio, si es un asesino en serie con connotaciones totalmente sexuales, va a coincidir la figura de asesino y a la vez violador en serie. No sé si me clarifique un poco. Y Sí, doctor, te decía, clarísimo, clarísimo. claro, te comentaba lo de la motivación primaria y secundaria, porque hay muchas que la motivación primaria es sexual. También se producen robos en las casas, donde ha entrado a matar, a violar y a matar a la víctima. Entonces, muchas veces en la investigación se confunde y la motivación principal la dan al robo, cuando no. Hay unos aspectos claramente de motivación sexual. Pero es que voy a más. Hay veces que hay motivación primaria sexual y no hay ni siquiera un tocamiento. No sé, a la víctima no tiene ningún rasgo de ser agredida, abusada, violada, nada, cero. Pero a lo mejor aparece sin medias o sin bragas. O tiene una connotación de una amputación muy concreta. Entonces, claro, es un poquito, hay que estar al caso.
Interesante, doctor. ¿Cuánto tiempo hace para la audiencia? ¿Cuánto tiempo hace que usted se dedica a este complejo trabajo y informarse, Pues informar a otros y trabajar en equipo? yo, bueno, desde inicié este tema en 1988, 89. Por ahí empiezo con el tema de la perfilación. Inicialmente es directamente con los perfiles del FBI, lo que es la técnica inductiva, que bueno, pues tiene sus características. Y luego ya me perfeccioné en principio, como te digo, por parte de la técnica inductiva del FBI, pero luego ya por la de Brent Turbey, que es el método deductivo actual. Y bueno, ese es mucho más operativo que, aunque realmente actualmente se está trabajando un mixto entre el inductivo y el deductivo, que es un poco más, pero bueno, bien, hay muchas, entonces son muchos años. Y ya te digo, yo tuve la suerte a los 3 4 años de estar metido en este tema, bueno, en el trabajo en la unidad de delitos violentos en el que yo trabajaba. Contacté con Gabriel y bueno, llegamos a la confianza de que si me pasaba una serie de archivos le iba a orientar sin... La verdad es que nos caímos bien desde el principio, Gabriel y yo, por email. Y bueno, me pasó un caso concreto de un menor desaparecido y bueno, pues ahí he estado asesorándole en multitud de ocasiones. Eso quiere decir que el primer caso que le asesoré lo dejó convencido de que, ya por amistad, evidentemente. Pero vamos, han sido Sin varios duda. casos en los que él ha contado con la confianza de mi opinión. Y algo de la historia, ya vamos terminando porque ya con esto quedan todos los espectadores y las espectadoras, ya imagino con el inscribirse prontamente al seminario, que es muy prometedor, aparte por la calidad de docentes que van a estar participando, desde por supuesto el doctor Alcaraz y una serie de docentes referentes aquí en el país también, que ya enseguida les voy a mencionar. Pero cuéntenos un poquito de su motivación al momento de elegir dedicarse, es que hubo una elección, de dedicarse a esto tan interesante de la perfilación criminal. No, mira, durante toda la carrera de criminología, conforme la iba haciendo, pues yo estuve trabajando, por mi profesión estaba trabajando en este tipo de delitos y entonces esto o te gusta y se vive o la verdad es que se repudia y intentas estar en otro tipo de unidades. Y aquí te vas dando tiempo mejor dicho, te vas dando cuenta de que este tipo de actos no todos están cometidos por locos, como dicen las teorías realmente no asesoradas, sino que hay gente muy normalizada del día a día, padres perfectamente que llevan a sus hijos al colegio, que en un momento dado cliquean, la mente cortocircuita por algún motivo y empiezan a cometer una serie de actos en este sentido que les nutren de una retribución emocional muy gratificante. Porque realmente ellos van montando una fantasía que luego planifican y ¿qué pasa? Cuidado, no todos son planificadores, no todos son personas inteligentes, eso es mentira, eso que hablan en Hollywood, que hay dos cosas que la gente tiene que tener muy clara. Ni todos son psicópatas, es más lógico encontrar un trastorno obsesivo compulsivo con adicción en este tipo de conductas que un psicópata. Lo que sí que es cierto es que habrán rasgos psicopáticos importantes, eso sí, pero no tiene por qué entrar de lleno en la psicopatía pura y dura. Otros sí, otros asesinos sí. Y que tienen un cociente o un coeficiente de inteligencia superior a la media en absoluto.
en absoluto. Aníbal Lecter hizo mucho daño en esa película del Silencio de los Corderos. Ni todos saben idioma, ni son magníficos cocineros, nada, no, son personas muy normales del día a día, pero en el curso veremos unas cosas que rápidamente, si os cae alguno por al lado, vais a por lo menos dudar. Eso sí. Espero que ninguno, el marido o la Bueno, mujer, entre dentro de esas características. No vayamos a producir un desastre con el curso. esperemos que no. Esperemos. Bueno, Esperemos. doctor, le agradecemos enormemente el tiempo. Sabemos que allí ya estamos avanzados en las horas de la noche de España. Sí, sí. Aprovechar para decirle a la audiencia que reserven su lugar con tiempo, porque es muy prometedor este segundo seminario internacional, titulado, vuelvo a decir, Actualización en Perfilación Criminal, y que va a tener dos modalidades, esto es muy importante decirlo. Vamos a contar con una modalidad presencial, que va a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, en el Hotel Continental, los días 13, 14 y 15 de julio de este año. Correcto. Y sí. A continuación de esa modalidad presencial, que va a ser, estimo, uno de los mejores momentos, porque los encuentros presenciales, si bien hay mucho de lo virtual que puede aportar, pero creo que son irreemplazables, esto del intercambio en el equipo humano, creo que va a ser muy rico, así que aprovechen a inscribirse y a reservar sus lugares. Y a continuación va a haber una modalidad virtual también para aquellos que no pudieran hacerlo presencialmente, del 18 al 22 de julio. Así que, bueno, decir desde el área de formación que esperamos que bueno, se inscriban. Sí. Permíteme. Sí, por favor. Una cosa que considero importante es que también la titulación que dé la asociación va a ir por un lado, pero también por otro lado se va a dar la titulación de la Sociedad Española de Perfilación Criminológica. Es un título que, por lo menos en España, es suficiente para poder hacer peritajes en perfilación criminológica ante los juzgados. Está totalmente dentro de la base Juris, para que, bueno, si en algún momento alguien lo considera, tenga esta titulación. Es decir, que por un lado será la titulación de la asociación y por otro lado la de SEI. Exacto, y también esto es muy importante que lo recordemos, porque otra novedad de la titulación es que va a tener el aval de la Universidad FASTA. Es decir, que es muy interesante la certificación con la que van a contar aquellos y aquellas que decidan realizar este seminario. Y contarles a quienes, bueno, desde aquí, desde Argentina, nos están escuchando, que vamos a contar también con expositores de renombre a nivel nacional e internacional, tales como Graciela Gardiner, que es psicóloga forense y magíster en criminología, la doctora Mabel Sánchez, que es psiquiatra forense, Javier Chilo, que es experto en criminología y ciencias forenses de la Universidad Siglo XXI, Damián Ricardo, también psicólogo forense, Virginia Kramer, que es médica forense y es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, Silvia Bocardo, que es psicoanalista, es decir, va a haber una enormidad de profesionales de mucho prestigio, y creo que es de aprovechar este seminario que vamos a dictar, seguramente con gran éxito, desde la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Desde esta institución le agradecemos profundamente nuevamente, doctor, y bueno, quedamos a la espera de nuevos encuentros y de que se inscriban prontamente, porque realmente vale la pena aprovechar este tipo de formación. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra amabilidad, por dar la oportunidad de un segundo seminario, y desde luego creo que las personas que lo hagan quedarán, si les gusta este tema, quedarán plenamente satisfechas en conocimiento y en el trato del curso. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a usted, que tenga buenas noches y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos estamos hablando. Hasta luego. Gracias. Chao.